Gracias, buenas noches, chicas, bienvenidas a este evento online que hemos preparado. Bueno, el profesor ha preparado con mucho cariño para ustedes. Nosotros siempre buscamos aportarles valor a ustedes, que tengan una mejor comprensión de las herramientas espirituales que manejamos para que ustedes las puedan utilizar en su beneficio. Y también que tengan conciencia, porque muchas veces utilizamos herramientas, pero no sabemos ni qué son, ni en dónde se originan, ni sabemos, pues, los antecedentes, ¿no? Entonces, estos 3 días que el profesor ha preparado para ustedes, justamente eso, para darle las bases teóricas de lo que son estas herramientas de cartomancia. Acuérdense que la cartomancia es el arte de la adivinación a través de las cartas. Claro, nosotros ya en Brujas Púrpura ya no solamente trabajamos la parte predictiva, sino también terapéutica, porque consideramos que el tarot y la baraja española y los oráculos pues realmente sí cumplen, bueno, sí nos ayudan mucho a este proceso de sanación, este proceso terapéutico de autoconocimiento. Incluso, pues, algunas de ustedes saben que yo también tengo mi propio oráculo. Y en fin, bueno, pues en esta ocasión el profesor nos va pues, a dar un poco de su conocimiento acerca de la historia del tarot, de la baraja española. Eso es algo que casi nadie da, honestamente. Te enseñan a interpretar el tarot, pero no te hablan del origen, de la historia, de los antecedentes. Y bueno, pues considérenlo como algo muy valioso. Aprécienlo, valórenlo, conéctense en los días que vamos a estar aquí con ustedes y pues escuchen con atención al profesor. Dicho sea de paso, él fue mi profesor. Gracias a él yo sé interpretar el tarot. Me gusta mucho, por cierto. Entonces, pues ahora sí que qué mejor que el profesor, que él nos dé este tiempo y este conocimiento. ¿Vale? Bueno, pues gracias por estar aquí y le cedo la, la palabra al maestro. Bueno, primeramente bienvenidas. Qué bueno que están aquí con nosotros de manera presencial. Bueno, presencial en un Zoom, porque las demás lo van a ver en grabación. Si tienen alguna duda, con toda libertad pueden preguntarme, pueden alzar la mano, ya sea de manera digital o hacerme una señal para que yo haga una pausa y pueda recibir sus preguntas. Bien, antes de hablar un poco de lo que es toda esta historia, me gustaría mencionar algo muy interesante de una película. Vamos a hablar de los 10 mandamientos. No sé si ubican la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston, una película bíblica que pasaban todos los domingos es de bastantes décadas. Los 10 mandamientos tienen una característica muy particular. Te habla cómo hicieron, cómo Moisés es amigo de Ramsés, cómo tiene problemas con Ramsés y todo. La película es genial y es una joya, es una belleza. Hicieron un estudio bíblico para ubicar varios personajes, pero ni tenían tantas herramientas para un estudio bíblico, ni tenían tanto interés. Y lo importante era hacer un espectáculo gigantesco. Eso va a pasar mucho con las cartas. Cuando haces su espectáculo gigantesco y hacen Moisés, bueno, los 10 mandamientos, con Charlton Heston, 2 horas y cacho, una película gigantesca, nos topamos con algo muy curioso. Después hay otras películas como Príncipe de Egipto, hay una serie brasileña que se llama Moisés y los 10 mandamientos, hay una también película que se llama, hoy, es de Ridley Scott, donde también habla sobre Moisés, y todos mencionan a Ramsés. Bien, hay un error muy grave. Históricamente, Ramsés no corresponde a la época de Moisés. Punto. Historiadores lo han visto. Pero ¿qué es lo que pasa con las otras personas? Lo que hacen es, esto funciona, funciona muy bien, y lo copio tal cual. Y al copiarlo, copian los errores. Pero no tienen ni el interés ni las ganas de estar estudiando qué es lo que están copiando. A eso es a lo que vamos a ver cuando estemos hablando de tarot o de baraja español. Muchas personas lo que hacen no es hacer un estudio para saber qué significa cada carta o cómo podría interpretar la carta, abrir esa puerta que es la cartomancia. Estoy hablando de baraja española, baraja inglesa o el tarot para poder mostrárselo a las personas. Me lo enseñaron tal cual y así lo repito. O sabes que yo creo que tengo esa intuición y así lo hago.
Y entonces llega un momento en que tal vez tu maestro sea una persona genial que haya podido aprender mucho, pero llegó un momento en que él tenía ciertas limitantes que te las enseñó como si fueran un hecho. Y tú cuando las estudias, las copias tal cual y haces una interpretación que en muchas ocasiones puede tener errores y en muchas ocasiones se va repitiendo. Ahora tú dices, bueno, estamos hablando de un maestro, tienes internet, tienes, iba a decir Wikipedia, tienes ChatGPT, tienes un montón de inteligencia artificial al que le puedes preguntar de dónde viene toda esa información. Pero imagínense esto en el siglo XV, XVI, XVII, siglo VIII, donde las personas copiaban y hacían lo que se les daba su regalada gana. Por eso de pronto la cartomancia se volvió muy extraña en ciertas partes. Y por eso hay cierto tipo de contradicciones. Aquí les voy a enseñar desde dónde estudiar, cómo, de dónde viene y por qué. Si vamos a hablar de la cartomancia, vamos a hablar de la baraja española, para empezar. ¿Por qué? Porque es la que tenemos más cercana. La baraja española, voy a poner una baraja clásica, la baraja gallo. ¿Por qué la baraja gallo? Porque la baraja gallo la encuentras en cualquier papelería. Tiene el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 7 salta al 10, que se llama sota. Caballero, bueno, sota, caballo y rey. Tiene 4 palos, que son oros, copas, bastos y espadas. Esta baraja tan increíble viene de la baraja mameluca del siglo VIII. Es una baraja musulmana. Ahora ustedes estarán pensando, ¿qué son los mamelucos? Los mamelucos tenían una característica, eran soldados árabes que de pronto cuando los árabes atacaban un pueblo, mataban a todos y dejaban a los niños vivos. Estamos hablando de niños menores de 8 años. Y los entrenaban para ser soldados de élite. Entonces eran soldados de élite muy poderosos que no tenían familia, iban creciendo en la jerarquía del sultán, tenían mucho dinero después por poder, por tener ejércitos y demás, por comandar ejércitos porque eran soldados de élite y no tenían familia con quien compartirlo. Entonces ellos eran los que se dedicaban mucho al ocio. Las cartas son cartas mamelucas. Las cartas mamelucas, como los moros, parte de la cultura musulmana, invade lo que sería España, llegan a lo que sería la provincia española. Estamos hablando de Castilla y Aragón cuando todavía no existía España. Estamos hablando del siglo VIII. España prácticamente se va formando por el siglo XV, en la etapa medieval, como España, porque era el reino de Castilla y Aragón dándose en la torre entre ellos. Estas cartas son las primeras que se hacen. Y lo curioso es que las cartas tienen 10 cartas. ¿Por qué salta del número 7 al número 10? Les voy a decir algo muy, muy burdo y es una cuestión comercial. Las cartas tienen tienen 7 cartas, número 7, salta al 10, lo que hace 3 cartas más. ¿Qué significa que tienen 10 cartas por figura? Existe algo llamado tabloide en la imprenta. La imprenta tiene un tamaño y algo llamado tabloide para poder imprimir. Se imprimen siempre juegos de 20 cartas. Si tú tienes 40 cartas, ocupas 2 tabloides. Si tú tienes más de 20 cartas, estamos hablando de que tú tuvieras las 7 y tuvieras 12 cartas, tendrías 48 cartas. Tienes que ocupar un tabloide para 8 cartas y las demás se desperdiciarían. Ese es el problema. Por esa razón, la carta recortada se hace de esta manera. No tiene un símbolo realmente esotérico. Es porque era más fácil imprimirla. Pero por eso la baraja española actual y la baraja española recortada vienen con 10 cartas de cada palo. Sí, no es esotérico, es una cuestión comercial. Pero hay que pensar que las cartas se ocupaban para juego. Los tableros se hacían para juego. Esta es una carta Fournier que sí tiene la baraja completa. Tiene el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 y 9. Sota, caballo y rey. Y así vienen sus 4 palos. Esta es una baraja completa. Las barajas Fournier son barajas muy antiguas. Esta baraja Fournier, me costó trabajo conseguirla, pero incluso ellos tienen un tarot. Es el tarot Fournier, el tarot español. Y es un tarot, estamos hablando del siglo XVIII. Lo curioso es que es de primera generación. Todos los tarots tienen en el 2 de oros
Heraclio Fournier, el autor del que hizo el tarot del impresor. Fournier es el impresor. Esto viene de esta categoría. Entonces, son personas que se dedicaron a hacer cartas completas, pero quiero aclarar que el tarot Fournier era un juego de mesa. Los tarot fueron originalmente juegos de mesa. Pero estamos hablando de la baraja española. Bien, la baraja española empezó a avanzar, se empezó a volver popular. Y algunas personas de pronto dijeron que podían hacer adivinaciones con las cartas y empezaron a mezclar símbolos esotéricos dentro de la carta y la baraja. Sí, de pronto ya tenía símbolos la baraja. ¿Por qué? Porque el oro era el comerciante. Las copas siempre se le relacionaban con los sentimientos o los triunfos. Ganar, amar. Los bastos se les representaba con el trabajo y también con los campesinos. Y las espadas eran soldados y al mismo tiempo era conocimiento. Después empezaron a agregarlo como símbolo de aire y empezaron a poner un montón de cosas sobre eso. ¿Qué pasa con la baraja Fournier? Alguien de pronto, ya con estos símbolos que ya existían y representaban la baraja, decidió hacer símbolos para poder hacer lectura de cartas. Y de ahí surgen diferentes tipos de barajas. Hay barajas ya muy modernas que tienen estudios ya puestos dentro de su baraja, como este tipo de baraja, que es la baraja gitana. La baraja gitana tiene todo un estudio, esto se consigue en el mercado de Sonora, que hicieron personas que distribuyen en el mercado de Sonora y saben de baraja gitana. El problema es que hay símbolos que son contrarios. Vamos a poner un ejemplo con el tarot. ¿Dónde dejé mi Rider? Vamos a ver. En este tarot Rider White vamos a encontrar algo muy curioso en la baraja española. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La baraja puede tener un símbolo al derecho y otro símbolo al revés, lo que se le llama la parte de luz de la carta y la parte de sombra de la carta. La parte de sombra de la carta. Pero con el 5 no hay valor contrario. ¿Qué representa el 5? Un buen éxito. Significa que vas a triunfar. El 5 de oro representa triunfo. Cuando tú tienes un 5 de oro significa que vas a triunfar. Te va a ir bien. Pero cuando vemos el tarot, que es otra forma de ver también ese tipo de baraja, vamos a encontrarnos que el 5 de oro representa esto. 4 de oros, 5 de oros, 5 romano. Representan la miseria. Prácticamente es lo que yo había dicho. Esta baraja tiene un error en su estudio. Como los 10 mandamientos dijeron que de pronto Radamés había convivido con Moisés. Y lo fueron copiando. ¿Por qué? Porque era una baraja increíble. Es una baraja antigua, cierto. Pero ya al pasar la modernidad no pasa a los estudios. Los estudios vienen sobre esto, sobre estas cartas. Y aquí nos topamos con ciertas situaciones muy interesantes. Ahora, lo importante de la baraja cuando estamos trabajándola es cómo la vamos a interpretar. ¿Quién ha escuchado hablar de las barajas Lenormand? ¿Alguien ha oído hablar de las barajas Lenormand? Una mano arriba. Ana, ¿alguien más? Bueno, las barajas Lenormand tienen una característica. Hay otra baraja que nosotros conocemos como baraja inglés, que es esta. Los bastos son, ¿no?, los tréboles. Las espadas son las picas. Las copas son los corazones y los diamantes son los oros. Esta baraja tiene la característica de tener del 1 al 10 la J, que sería el paje, o en este caso la sota, la reina y el rey. Se quita el caballo y se pone al rey, se pone a la reina. ¿Qué es lo que tiene de pronto una baraja completa? Como una baraja de tarot. El tarot nos vamos a topar con varios elementos. Mm, 'Tiene del 1 al 10
la sota, denominado paje, el caballero, como la baraja española, la reina, como la baraja inglesa, y el rey. El tarot es una baraja completa. Ahora, lo interesante, ¿por qué es completa? Porque son 78 cartas. Era más difícil hacerla y al mismo tiempo más comercial si querías pagar una baraja completa. Bien, ahora vamos a esto. Esta baraja que nosotros tenemos como baraja inglesa no es baraja inglesa. Digo, en Europa se mordería en la lengua. Es baraja francesa. Esta baraja viene de Alemania. Así como nosotros la baraja española la tenemos por los mamelucos y por la cultura árabe musulmán, la cultura que ellos tenían los franceses era precisamente esta. Esta era su baraja. Y esa baraja la tomaban los germanos, que tenían vallas y demás, y otros símbolos que ellos quisieron ponerlos como propios. También basándose en lo que será la baraja española, sin querer copiar la baraja española. Entonces, ellos hacen la baraja francesa. Estamos hablando del siglo XVIII. La baraja Lenormand es una baraja francesa. Si nosotros vemos una carta Lenormand, corazones, el caballo, y así vamos teniendo todos los símbolos que vamos a encontrar, pero todos son relacionados con una baraja francesa. Lenormand es una persona que leía las cartas, era una cartomante, leía la baraja inglesa y leía esta baraja. Lo que pasa es que después sus descendientes, como ya tenía símbolos dentro de cada parte, así como estos de baraja gitana, decidieron ponerle buena estrella y ponerle notitas arriba. Lo que hicieron los descendientes de Lenormand, como ya existían las cartas de tarot, era ponerle símbolos. Y a partir del símbolo se hacía la lectura de la carta. Ahora, la baraja Lenormand se lee muy parecido como muchas personas leen la baraja española. Ponen toda la carta sobre la mesa y a partir de una carta, con base a la edad de la persona, la característica de la persona o la forma de la persona o lo que quiera preguntar, empiezan a leer hacia la derecha, futuro, hacia la izquierda, pasado, presente, arriba y abajo, positivos y negativos. La baraja Lenormand o el Cantableu, la gran tabla de Lenormand, tiene la característica de que empieza con el caballero. Y a partir del caballero, si es un hombre, pones el caballero. Si es una mujer, pones la dama. Y aquí no hay ningún problema si una persona dice que yo me identifico como hombre, me identifico como mujer. Como tú te identifiques, es lo que está leyendo en la baraja y pones lo que tú te identificas. Y a partir de ahí haces toda la lectura de la baraja Lenormand, que es una baraja inglesa. Es muy parecida a la baraja española. Si tú has leído o has estudiado la baraja española o la baraja gitana, te vas a dar cuenta que Lenormand tiene elementos básicos de ellas. Nada más que la familia empezó a crear más cosas para hacerlo más interesante. Ahora, ¿dónde vamos a pasar con otros símbolos? Cuando de pronto llega el tarot llega prácticamente a la Edad Media con este tarot, que es el Visconti Sforza. Dicen muchos que es el tarot de Carlos VI, el primer tarot, porque es francés. Después se dieron cuenta que era una baraja italiana. Está un tarot que se hizo a través de él que se llama el tarot marciano, de Marciano da Tortona. Dicen que es al tarot Visconti Sforza. Empiezan en Italia los tarot chinos. Y a partir de los tarot chinos, que son como estos, se hacen los tarocos. Los tarocos son tarots diferentes. Los tarot chinos son el antecedente a lo que sería la baraja de tarot clásica y normal. Ahora, lo importante, el primer tarot que existió es este tarot, que es el tarot de Tella. No sé si ustedes conozcan este tarot, el tarot egipcio. Este tarot egipcio es el tarot de Tella, que una persona llamada el doctor Mord en los años 70 decidió copiarlo tal cual y le puso signos del zodiaco. Y le puso cábala hebrea. Y a partir de la cábala hebrea, retomó todo para hacer sus propias cartas. Podemos verlo. La nada, la primera carta, la segunda carta, la luz. Y a partir de ahí vamos con varios símbolos de cartas y después pasamos con la sota, la espada, bastos. Entonces, recuerden, la segunda carta es la luz. Vamos a encontrar el tarot de Tella.
La primera carta es el caos. La segunda, la luz. Y a partir de ahí vamos a ver la misma carta. El sol, la luna. El caos, la luz. La misma cara. Las plantas, misma cara. Copia el tarot. ¿El tarot de Tella es malo? No, para nada. Es el primer tarot que quisieron hacer esotérico y se hizo con canon esotérico. Pero lo que hace el doctor Morne es como fuera la película de Príncipe de Egipto. Agarra todo lo que son lo anterior que es otra persona y lo copia tal cual. Y ahí nos topamos con varios problemas. Es un tarot egipcio. ¿Y de dónde viene la idea de hacer un tarot egipcio? Si nosotros nos metemos en la historia del tarot, les recomiendo este libro. Dicen que una persona en el siglo XVIII llamado Gebelán, cuando estaban todos haciendo la ilustración, que el tarot venía de Egipto. ¿Por qué? Porque nadie entendía lo que era el idioma egipcio, nadie entendía el lenguaje de Egipto. Pero a finales del siglo XVIII encontraron una piedra roseta y pudieron entender la egiptología. Los egiptólogos dijeron que el tarot no venía de Egipto, no se tenía como las grandes tablas. Si ustedes han visto o han oído hablar de libros malditos, hay una película, curiosamente, de superhéroes. No sé si vieron la película de, la última de Wanda. Es una de Avengers, donde Wanda se vuelve mala y empieza a matar a todo el mundo. Hay un libro maldito que la puede mantener. Y el libro de pronto dice, no es que rompiste el libro, pero el libro está grabado en piedra. Y hay un templo donde están todas las letras del libro, todas las partes del libro, todas las páginas. Si tú llegas a ese templo vas a poder convocar su fuerza. Bueno, esa idea la sacaron del tarot, porque dicen que el tarot egipcio son precisamente las 22 tablas de oro del libro de Tot. Por eso el tarot también se le llama libro de Tot. El libro de Tot. El libro de Tot. Porque el dios Tot es el dios de la escritura. Y en un pueblo donde nadie sabía escribir, ese dios tenía la oscuridad y la luz en su propio libro. Tenía todos los secretos de los dioses. Entonces dicen que el tarot, las 22 cartas del tarot, representan en un templo, están las 22 tablas de oro del dios egipcio Tot. Y es una representación del libro de Tot. El problema, cuando estamos viendo lo que es el libro de Tot, nos pone un tarot tipo Marsella. El loco, que es el pordiosero, el mago, que es el que vende cosas, el que hace negocios, la papesa, que es la mujer sagrada, el emperador, la emperatriz, el emperador, creo que está desordenado, la emperatriz, el emperador, el papa, el hombre sagrado, esto que tiene que ver con Egipto. Es un poquito alterar los cánones. A partir de ahí se empezó a volver un caos el tarot. Estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XIX, casi XX, Eliphas Levi hace este librito, Dogma y Ritual de la Alta Magia, donde estructura todo y estructura elementos de la cábala hebrea que se relacionan con el tarot, elementos que vienen en este tarot. Por eso viene en cábala hebrea y viene zodiaco. Él lo pone. Sobre este libro se crea este tarot. El tarot de Oswald Wirth, que lo tenía aquí. Pues nos sirve un tarot de Oswald Wirth. A partir de ahí empiezan todos a crear cosas sobre qué significa tarot y cómo se interpreta. Hasta que llega una persona que es precisamente Edward White y él hace este tarot. Y para evitar confusiones, le pone dibujos a todo. Consigue a Pamela Coleman Smith, que es una dibujante. Por cierto, Pamela Coleman Smith tiene una firma. Esta cosita que ven aquí es su firma. Y un símbolo de ella es precisamente la flor blanca. Y se la pone nada más y nada menos que a la muerte. Es el símbolo de Pamela Coleman Smith. Empieza a poner un montón de símbolos en el tarot. Pero ahora ya los has estructurado con base a lo que es la magia moderna. Edward White empieza a poner muchos estudios dentro de este tarot. Y no solamente empieza a poner estudios, empieza a hacer y estructurar muchos elementos de magia real, magia del siglo XIX, que le empieza a trasladar. Él era masón, estuvo en la Golden Dawn,
fundó parte de la Golden Dawn, hizo un montón de cosas con ello. Y todo eso lo puso en sus cartas. Entonces, de pronto, él recupera símbolos de la baraja española, como por ejemplo sería el 5 de oros, que vimos que eran miseria. Ahora, vamos a ver elementos muy interesantes de esta baraja. Hay cartas que son arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Un símbolo primario muy fuerte, tan fuerte que representa más de lo que es su nombre o lo que es la carta en sí. Por ejemplo, vamos a hablar de esta carta. Los enamorados. ¿Los enamorados representan amor? No. Van a representar decisiones. Y tiene una carta exactamente igual, que es la carta del diablo. ¿Qué tiene el diablo? Tiene a la pareja inicial, Adán y Eva, encadenados. La mujer está dando frutos, es un árbol de fruta, el hombre está en un árbol de fuego. La mujer tiene un fruto en una cola, su cola de diablo, y el hombre tiene fuego, fruto y el fuego. Es la misma carta. ¿Por qué? Porque el diablo realmente no es la maldad. Bueno, no es el enemigo de Dios malo que te quiera destruir. Representa tu propia maldad. No es el diablo, es un arquetipo. Todos tenemos maldad dentro de nosotros. Pero dentro de esa maldad, nosotros vamos a encontrar muchas variantes. Entonces el diablo es la maldad. Los enamorados es la decisión. Y entonces se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es la carta de los enamorados? Si ustedes han oído hablar de lo que son la baraja española y cómo sería la baraja española, muchos saben que la carta de los enamorados es el 2 de copas. Esta carta. Esta es la carta de los enamorados. Compartiendo. Y si ambos son amigos, esta es la carta de la amistad. No hay vuelta de hoja con los símbolos. Amas a alguien, te aparece esta carta. Oye, ¿tú crees que él me ame? Te aparece esta, solo son amigos. No hay relación. Es muy claro de pronto. Pero si te sale un arquetipo, el símbolo se pone de pronto muy complicado. Ahora, vamos a hablar. Muchas personas me preguntan, ¿entonces la muerte no representa la muerte? No. La muerte tiene el símbolo arquetípico de que todos tenemos un ciclo de vida, que es vida, muerte y resurrección. Todos vamos a regresar de otra forma. Todos vamos a trascender. O vamos a quedar en un estado de limbo, pero todos vamos a otro canon. La muerte, en la parte de aquí, tiene dos columnitas muy hermosas. Estas columnas son las columnas del portal de oscuridad. Estas son las columnas. La luna. La luna cierra el portal de oscuridad en un viaje místico que va a tener estas cartas. Pero ahí viene lo interesante. Después de la muerte, como dije, es muerte y resurrección. Al lado está el sol. Es el río. Sí, todos inclinándose a la muerte. La doncella, la niña, el rey está tirado, el papa. El rey y el papa porque son las cartas anteriores. El papa 5 se inclina, el emperador se inclina, la doncella se va a inclinar, todos se van a inclinar ante la muerte. Porque nadie puede ser más fuerte que la muerte. La muerte es una transición. Pero la muerte no te va a eliminar de este universo para siempre. La muerte te propone resurrección. Después de la luna, vemos las cartas, la carta de la luna, la carta 18 continúa con la carta 19, que es el sol. Es lo que nos vamos a encontrar. Entonces la muerte no es la muerte, representa un cambio. ¿Se dieron cuenta que de pronto las cartas tienen un montón de estudios, símbolos y demás que hay que entender para poder interpretar? Muchas personas solamente se quedan con los arcanos mayores para hacer una interpretación y son los arcanos más fuertes y más complicados de entender. Los arcanos menores de un tarot llegan a ser mucho más simples, pero si lo lees en una baraja española, en primer lugar, no siempre están completos, la baraja gallo. Tienes que tener una baraja, en este caso, Fournier, para que esté completo. Y los símbolos no están impresos.
Debes de entenderlos poco a poco. Y lo que hace Rider White es poner los símbolos aquí. ¿Qué representa cada una de las cartas? La generosidad, la avaricia. Cuando tienes dinero y te hace daño, o tal vez no te haga daño. Tendré dinero, sí, pero lo vas a cerrar, vas a englobarte en ti mismo nada más. Vamos a poner un ejemplo. Si en una lectura te sale esta carta, ¿tendré dinero y ayudaré a mi familia? ¿Tendrás dinero? Sí. Si después te sale esta carta, no ayudarás a tu familia. Te vas a vanagloriar de tu dinero. No es algo negativo exclusivamente, pero si quieres apoyar a tu familia, te vas a separar de tu familia. Pero ¿qué pasa? Sale el 10, la familia, el anciano, los perros, los jóvenes y un niño ahí. Todo lleno de oros. O de pronto si hablas de tu familia, exclusivamente tu círculo interno, tu familia inmediata, nos vamos a encontrar con este. Vas a ayudarle. Va a haber plenitud. Pero aquí no hay una plenitud necesariamente económica. Estamos hablando de una plenitud, un triunfo a la vida. Y vamos a la pregunta interesante. Si el 13 es la carta de la muerte, entonces, perdón, es la carta del 13 como carta de la muerte, no es la muerte y representa un cambio, ¿dónde está la carta de la muerte? Es este, 10 de espadas. Digo, definitivamente este tipo no está herido. Está completamente acribillado con espadas. No hay peor carta de destrucción. Todo se maneja del cielo a la tierra y se descarga a nivel símbolo. Este símbolo es un símbolo de destrucción, porque los que se descargan son 10 espadas sobre el cuerpo de una persona que está completamente tirada. No hay posibilidad de que esté herida, está muerto. Y todo se cayó encima de él. Si tú vas a hacer un negocio, no significa que te vas a morir. Voy a hacer un negocio y te sale esta carta, es que tu negocio está destinado al fracaso rotundo y no hay posibilidad de redención del fracaso, del negocio. Pero si de pronto dices, no, es que yo creo que me ama, ¿realmente me conviene andar con él? No. Si te sale el diablo, habrá maldad. Posiblemente tengas que tirar otra carta para ver si hay una trascendencia a esa maldad. Y posiblemente en la maldad digas, pues bueno, ok, no, si nos lleva el diablo, pero nos lleva. Tal vez uno de los dos puede impedirlo o puede intentar redimirse. Tal vez la maldad venga en mi carácter, en mi forma de ser, en mi forma de pensar, en la forma en la que yo trato a las mujeres o hombres, a las parejas, cualquiera que sea. Y eso sea la destrucción, el diablo. Si te sale esta, ya valiste. No hay nada, punto. Ya se acabó, pum, caput. Pero también hay cosas muy bellas dentro de las cartas de espadas. Eh, tengo un negocio y tengo problemas. Si te sale esta carta, así te estás viendo. Pesadillas. Estoy en un trabajo y me siento mal. ¿Qué pasa? Y te aparece esto. Mi familia, te aparece esto. Digo, te puede aparecer un 10 de copas, a final de cuentas, ¿no? O te puede aparecer un 6 de copas también. Un 6 de copas. Familia. Te puede aparecer, bueno, y mi relación va medio mal, ¿qué hago? Desapego. Una carta de desapego. Cada una de estas cartas tiene un símbolo muy concreto que se pueden entender de manera muy sencilla, pero sí hay que ponerse a estudiar cada uno de estos símbolos. Ahora, también se analizan por cuadrantes. Vean esto. ¿Qué relación ven de esta carta con esta carta? Esta carta está de acá hacia acá y está hacia un precipicio. Esta carta está en sentido contrario. Está en sentido contrario. Las dos están tomando energía y la están descargando, pero cada una la descarga de distinto lado. Una la descarga hacia abajo y la otra también, pero uno es de izquierda a derecha y otro es de derecha a izquierda. Estos símbolos son símbolos de Tarot Rider White, y lo vamos a ver en nuestro curso. No todo se va a ver con claridad. ¿Qué pasa cuando vemos de pronto esta imagen? La suma sacerdotisa. La papesa, estamos hablando de los Tarot Marsella. En los Tarot Marsella nos vamos a encontrar que se llama la papesa o la sacerdotisa, en el caso de las Fournier. ¿Sí?
¿Qué vamos a encontrar? Hay un montón de leyendas de una mujer que fue papa y de pronto la mataron. Por eso dice que la carta en el tarot en el tarot de Nicholas Convert, la carta está blanca. Incluso se lo pone Jodorowsky. Jodorowsky, cuando hace su análisis de Nicholas Convert, lo que va a poner es esto. Vean esto. Esta carta tiene color carne, está viva, está vivo, está muerta. Esta carta está muerta, tiene la cara blanca. Eso viene de una historia y una leyenda sobre una papesa asesinada. Eso también se lo explico en el curso. Aquí lo interesante de cuando estamos viendo esas cartas es que todos hacen un estudio. El tarot no es algo tan simple. Se le han ido agregando estudios, historias y demás de cánones esotéricos. Si quieren ustedes aprender a estudiar lo que es el tarot, les recomiendo, si quieren leer un libro, esta es la base del tarot. Siglo XIX, Dogma y Ritual de la Alta Magia. Es cuando alguien se puso muy serio a decir, vamos a analizar y meternos con el tarot. Por cierto, Edward White toma esto para hacer su estudio del tarot. Toma Eliphas Levi. Eliphas Levi se le considera un mago oscuro, un demonio y demás. Incluso habla del Baphomet. El Baphomet es un chamuco completo, diablo y demás. Pero, curiosamente, el Baphomet, a diferencia del diablo del tarot, tiene una estrella, el diablo, hacia abajo, un pentagrama. El Baphomet lo tiene hacia arriba. Si lo tiene hacia arriba implica crecimiento, es un símbolo. También viene en el tarot. Y también se lo tenemos que agradecer a Eliphas Levi. Todo lo que es la cábala hebrea, que viene de pronto en estos tarots, o de pronto en el tarot egipcio del doctor Morne, viene de Eliphas Levi. Pueden tomar libros de Oswald Wirth, ¿sí? Oswald Wirth retoma Eliphas Levi y crea un tarot con base a esto. Y posteriormente nos vamos a topar con otras personas como serían Jodorowsky, como sería Crowley, que van más allá de esos símbolos. Pocas personas han evolucionado los símbolos del tarot tanto como Eliphas Levi. Estamos hablando del siglo XIX. Pero al siglo XX Oswald Wirth, siglo XX Edward White. Cuando llega Crowley con su tarot de Thoth egipcio, crea toda una revolución. Crea un tarot psicodélico, porque esa persona incluso llamaba la bestia 666, porque era mucho más comercial vender su tarot así, y vender todo lo que vendía también, tener rituales y demás. Vino de la Golden Dawn, mandó muy lejos a la Golden Dawn, hizo su propia forma de ver la magia y demás. Esto viene en este libro. Incluso ustedes llegan a comprar ese tarot. El tarot de Total de Crowley tiene símbolos diferentes. Hay una letra que se ocupa en la cábala hebrea para poder estar cerca de Dios sin que te destruya, que se llama el Aleph. El Aleph pertenece al mago, a esta carta. Crowley la pone en el ojo, porque tiene una orden y una filosofía llamada telema. Telema es haz lo que quieras. Y si vas a hacer lo que quieras, obviamente no se la puedo dar al mago. Se la tengo que dar al loco, porque el loco es el libre albedrío. El loco tiene, aquí está, el Aleph. Ay, no, déjame verla, quién se ve. El Aleph. Y los símbolos están muy trastocados. De pronto, vamos, el emperador con sus pasiones, el hierofante, que es el ídolo de los pies de barro, el ídolo y la religión que se cae. Vamos, el ermitaño que representa la sabiduría, que de pronto aquí es una cosa horrible, ¿eh? Representa prácticamente una destrucción, ¿sí? Cósmica. Eso viene también en este libro. Incluso hay uno que se llama El Tarot de Todo el Espejo del Alma, donde viene un estudio de Crowley. No lo compren. El tarot es bueno, pero el libro, compren el libro de Todd de Crowley, o sea, este libro. El libro hecho por Crowley, porque Crowley es como ver los 10 mandamientos con Charlton Heston. O sea, podrá haber errores, pero él sabía lo que estaba haciendo y por qué. La otra persona lo copia y de pronto lo copia de una manera sin saber de dónde viene el estudio y demás. Lo que yo dije, recuerden que Ramsés no fue de la época de Moisés, pero nos lo hicieron porque era mucho más bonito ponerlo a hacer pirámides. Los otros lo hicieron porque no estudiaron nada y copiaron la película anterior. Bien, la persona que realmente estudia Crowley
es Crowley. Si quiere meterse a Crowley, ya tarot egipcio. Ahora, vamos a hablar de un tarot muy bonito. Ah, mira, aquí está. Ese que va hasta el orilla. Tengo un montón de tarots aquí. Este tarot de Oswald Wirth. Oswald Wirth lo que hace es tomar toda la cábala de Eliphaz Levi, que maneja la cábala de Eliphaz Levi, y la proyecta. Le Fou, el loco, y Le Bateleur, el mago. Aquí está el Aleph. Porque el mago es el maestro, el que tiene todos los instrumentos y el que te va a enseñar. Es el que representa el inicio de todo, el inicio del estudio. Por eso el mago tiene un símbolo contrario al loco. Por eso Crowley, al hacer haz lo que quieras con Telema, te va a poner el símbolo exactamente del otro lado. Y para cerrar, ya voy a cerrar, Kaori, ya voy. Voy a hablar del tarot egipcio. Esto es un tarot argentino, el tarot Zohar. El tarot Zohar no es de editorial Zohar, es de editorial Kier. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí tenemos que hablar de términos legales porque desgraciadamente uno estudia cosas esotéricas, pero también hay que meterse con términos legales. En Argentina no hay protocolo de Madrid. ¿Qué es el protocolo de Madrid? Significa que varios países firmaron en Madrid un protocolo, incluyendo Estados Unidos y China, en el cual van a proteger los derechos de autor. Si yo hago una obra en México y quiero que no me la copien en Estados Unidos, que es otro derecho de autor, la registro en el protocolo de Madrid para que sea un registro internacional. Y la puedo registrar en Estados Unidos con el protocolo de Madrid. Argentina no está en el protocolo de Madrid, lo que significa que puede piratear cualquier cosa a cualquier país, literalmente. Pero eso va de dos vías. La editorial Kier, que es una editorial muy famosa argentina, que tiene un estudio, bueno, el edificio donde está la editorial Kier es un edificio histórico, es como estar en el centro histórico, es un edificio del siglo XVIII muy famoso. Bueno, ellos hicieron este tarot, lo hizo Jesús Iglesias Caneiro, lo hizo en 1947 y se empezó a comercializar con editorial Kier en 1972. ¿Qué es lo que pasó? Se lo copió México, editorial Zorro. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema, registró, y es el tarot igualito. ¿Qué es lo que tiene este tarot egipcio y por qué lo estoy mencionando a diferencia del tarot? Porque este tarot no tiene arcanos menores, no tiene oros, espadas, bastos. Si ustedes se dan cuenta, llegando al número 22, sigue la inspiración, la innovación, son el patrimonio, creo que le habla, ¿sí? La contrición no tiene arcanos menores, todos son mayores, todos son arquetipos. Es interesante esta baraja. Y esta baraja también la vemos en el curso de tarot. Vemos tarot Rider White, que es el que mencioné, que es este. Vemos el tarot Marsella, mencioné es este. Y vemos este tarot egipcio, perdón, este tarot egipcio. Y lo analizamos. Obviamente lo vamos a comparar con otros tarot egipcios, no el de Crowley, que es un tarot más avanzado, pero sí con el tarot Gabler, que es más parecido a un tarot Marsella, y el tarot simbólico de Saint Germain. Eso es el universo de la cartomancia. Empezó con una baraja hecha por los mamelucos, que de pronto llegó con nosotros y eran soldados ociosos con dinero que no sabían qué hacer y empezaron a jugar a las cartas. Y de pronto una persona dijo, bueno, aquí hay símbolos, vamos a empezar a meterle algo de dinero, porque hay soldados, campesinos y demás. ¿Le puedo leer a alguien esas cartas? Se empezó a hacer cada vez más famoso. Llegó Lenormand y empezó a leer cartas, pero las cartas francesas, no iba a leer la baraja española. La baraja española era para gitanos. ¿Sí? Cuando empiezan a leerla, de pronto alguien dice, oye, ya existía el tarot, ¿por qué no lo empezamos a leer también? Y se pusieron a leer el tarot, que es la baraja completa con arcanos y símbolos más grandes, que era una baraja para ricos, ¿sí? Y para apostadores también. Hay una historia muy bonita de apostadores, por cierto. Entonces, a partir de ahí, se empezó a poner el tarot como, bueno, llegó Etella a decir, ¿saben qué? Yo voy a hacerlo porque es español, voy a hacer el libro de todo. Y empezó a hacer cosas esotéricas, hasta que llegaron los historiadores serios, los esoteristas serios como Eliphaz Levi, realmente magos de cosas oscuras, y empiezan a poner un montón de símbolos. Y esos símbolos son los que tenemos ahorita en los tarots actuales. Y Jesús Iglesias Sanero dice, yo quiero poner puros arquetipos, y pone puros arquetipos. Todo tiene una razón de ser y una posición. Y como siempre les digo, recuerden la posición de estas dos cartas. ¿Por qué una va a la derecha y otra va a la izquierda?
y una descarga hacia abajo de un lado y otra descarga hacia el otro. Son símbolos que pusieron. Cada posición, cada símbolo, cada rosa, cada color, cada forma tiene una representación para entender el tarot. Y después de eso viene mi intuición. En la sesión que vamos a ver mañana, vamos a ver las preguntas con las cuales vamos a meternos en nuestra intuición para generar con cada carta ciertos elementos de trascendencia y abrir nuestro tercer ojo. Eso lo veremos mañana. Ahorita es únicamente la historia de dónde viene y por qué razón tenemos estos símbolos. Mañana vamos a empezar a ver unas cartas para empezar a preguntarnos qué tanto tenemos nosotros elementos de esas cartas. De mi parte será todo, espero no haberlas saturado de información y espero que esto haya sido claro con este resumen final. Bien, entonces los dejo con Kaori que nos va a dar una despedida. Gracias. Bueno, pues como siempre, muy interesante. Eh, Estaba yo escuchándote, haciendo algunas cosas aquí pendientes, pero escuchándote, como siempre, se me ha hecho muy interesante y espero que a ustedes también, chicas. Bueno, pues quiero hacer antes de despedirnos, dos acotaciones. La primera, el tarot no es algo maligno. El tarot es un instrumento creado por el hombre que empezó como un juego de cartas y terminó como un instrumento que contiene símbolos que permite, como dice el profesor, desarrollar la intuición. Sí, se ha utilizado, por supuesto, como instrumento predictivo, pero también se puede utilizar, como dije al principio, como instrumento terapéutico de crecimiento personal, de desarrollo personal, ¿vale? Entonces, quítense la idea de que es maligno, de que es del diablo, nada de eso. Los símbolos que contiene, pues representan arquetipos, sí, que son, pues como dice el maestro, algo, características complejas inherentes al ser humano desde tiempos antiguos que nos dan un marco de referencia de ciertas actitudes o ciertos pensamientos y, bueno, hasta emociones, ¿no? Y también retratan la vida cotidiana. Esa sería una. La segunda, mañana, por favor, abran su cámara, a menos que de verdad sea una situación que estén saliendo del trabajo o que estén, pues ahora sí que en una situación en donde es complicado. Pero mientras no, por favor, abran su cámara. Honestamente, se los voy a decir, es muy desagradable tener que estar dando la clase y no ver caras. Sí, es muy, muy desagradable. Entonces, si mañana se van a conectar, por favor, dejen ver su rostro porque esto también es respeto para nosotros y para el maestro. Y si no, pues mejor no se conecten y esperen la grabación si no quieren ser vistas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por Ok. mi parte. Todo, hasta No pronto. se vayan todavía, voy a esperar a que cierre la grabación. Si mismo que cierre la grabación, voy a hacer un comentario todavía extra, por favor. ¿Sí?